somos más que vencedores. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre Santo. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás presente. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio del pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos el control. Haz lo que tú quieras, Espíritu Santo. Pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que hables, que tú seas el que enseñes, que tú seas el que redarguyes, Señor, y que tú seas el que levantes. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos, Padre Santo, todo nuestro ser, y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando del proceso de transición. La transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. El cristiano tiene que entrar en una transición. El cristiano no puede quedarse igual. El cristiano tiene que transceder a cosas nuevas. Las cosas viejas tienen que quedarse atrás. Por eso Pablo dijo: yo lo tomo todo por basura. Todo lo que viví, todo lo que sé, todo lo que experimenté, lo doy por basura para conocer a Cristo. Si quieres conocer a Cristo, el pasado tiene que quedar por basura. En nuestro intelecto, nuestros logros, nuestra propia fuerza, lo que nosotros podemos hacer, tiene que quedar por basura para poder conocer a Cristo. Cuando nosotros ponemos a nosotros mismos y no dejamos, no transicionamos a conocer a Cristo, nosotros mismos no somos piedra de tropiezo. Nosotros mismos nos detenemos. Nosotros mismos paramos el proceso de Dios en nuestras vidas. Ahora, la vida cristiana tiene su transición. Es el proceso de pasar de cosas viejas a cosas nuevas, como decíamos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo si alguno está en Cristo. Pero escucha esto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, no si alguno viene a la iglesia, no de modo si eres un religioso, no de modo si has aceptado a Cristo, porque es diferente aceptar a Cristo y permanecer en Cristo. Son dos cosas diferentes. Yo te puedo aceptar en mi casa, pero no significa que voy a convivir contigo. Pero yo puedo aceptarte en mi casa y convivir contigo. Entonces vamos a tener una comunión rica y vamos a conocernos, y me vas a decir de ti y yo te voy a decir de mí, y nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar. Así es Cristo. Entonces dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios tiene cosas nuevas. Dios tiene cosas nuevas. No tiene lo viejo, tiene cosas nuevas para su pueblo, para el creyente. Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno de verdadmente le acepta a Cristo en su corazón y se ha arrepentido de sus pecados, en ese momento inmediatamente Dios crea una nueva identidad para tu vida. En lo espiritual, una nueva identidad ya hay para ti. Ya hay algo que tú puedes echar mano para poder vivir en el caminar con Cristo. Automáticamente hay una nueva identidad para nuestra vida. El proceso de transición ahora es que nuestra vida física, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras acciones manifiesten la nueva vida. Ese es el proceso de transición. Que lo que Cristo ya hizo en lo espiritual, ahora lo manifestemos en lo natural. Ahora podamos vivirlo.
ahora podamos mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Amén. Ahora, Dios automáticamente cuando recibimos a Cristo nos da de su Espíritu. Amén, amén. Porque uno no puede entrar en esta transición solo. Se va a cansar, no tiene la fuerza. Está luchando contra huestes de maldad, contra principados. Pero el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos va a dar la fuerza, nos va a dar el valor, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar todo lo que necesitemos para poder llegar a esa identidad en Cristo. Por eso no podemos hacerlo solo, necesitamos que hacerlo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a traer nuevos pensamientos a nuestras vidas. Nos va a llevar a leer la Biblia, nos va a inquietar, nos va a despertar de madrugada. Vas a sentirte vacío, vas a sentir que necesitas de Dios. Y es el Espíritu Santo que te está llamando, porque lo profundo llama a lo profundo. Y el Espíritu Santo te está diciendo: necesito más de tu tiempo, te estás perdiendo. El Espíritu Santo empieza a traer un redargüimiento en nuestra vida. Entonces, cuando hacemos y rendimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos vuelve a levantar. El Espíritu Santo vuelve a darnos esas fuerzas. Pero el momento que nosotros no nos rendimos al Espíritu Santo y lo rechazamos y lo ignoramos, nos vamos a ver más y más y más habitando en las viejas cosas que en las nuevas cosas de Dios. Ahora, vamos a ver este proceso. Y lo podemos ver a través de la creación. Porque Dios creó la tierra. Dios creó el mundo. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y vemos cómo Dios crea la tierra y cómo Dios forma la tierra. Y así mismo Dios forma nuestra vida. Así mismo Dios trabaja en nuestra vida. Dice el versículo 1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Lo primero para empezar esta transición es entender que Dios es el creador. Es entender que por Él tenemos la salvación. Él creó el camino a la salvación. Él es el camino, Él es la salvación, Él es el creador. Y tenemos que entender que Él es el creador. Es más, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra dice: somos templo, morada del Espíritu. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos al Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Él es el creador. Juan 1:3 dice: todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Sin Él no existiéramos. Tú y yo no estuviéramos aquí si Él no existiera. Amén. Y aunque Él existiera, si Él no hubiera querido crearnos, nosotros no existiéramos. Y si en su misericordia Él no hubiera querido permitir, después de la caída del hombre, que esto continuara, Él destroza todo y ahí se acabó, porque Él es el creador. Amén. Entonces, para empezar la transición es reconocerlo como creador. Reconocerlo y saber que nosotros no somos de nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos que somos de nosotros mismos, nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra propia voluntad, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final están llenos de destrucción, están llenos de muerte. Y esos caminos nos van a llevar a la muerte, porque no es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero cuando reconocemos a Dios como creador, cuando decimos: tú me creaste, yo te pertenezco, yo ya no soy dueño de mí, entonces podemos empezar esta transición dándole a Dios
toda autoridad, no mitad de autoridad, toda autoridad para que Él haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Dice la palabra que la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Cuando Dios crea algo, Dios no lo crea desordenado. Dios crea cosas perfectas. Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel de luz. La maldad entró al diablo y fue que cayó del cielo. Amén, amén. Dios no creó al humano en pecado. Amén, amén. El humano falló y entró el pecado, pero Dios creó al humano a la imagen de Dios. Entonces Dios no crea cosas desordenadas, pero aquí la tierra estaba desordenada. Algo había pasado, que la tierra estaba desordenada. Nuestra vida, cuando venimos a Cristo, venimos desordenados, vacíos, en tinieblas, porque el pecado pasó. Porque el pecado mora en nosotros y causó desorden, causó vacío, causó tinieblas en nuestra vida. Es el pecado que causa todo esto. Y la paga del pecado es muerte. Dios les dijo, si comieres de esto, morirás. No murieron físicamente, pero espiritualmente, y eventualmente la muerte llegó. O sea, nadie vive para siempre. Nadie vive para siempre. Porque el pecado mora en esta tierra. Ahora, Dios no quiere dejar la tierra así. Porque en Isaías 45, 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios que la formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ese compuso viene de la palabra chazar, que quiere decir le dio forma a algo desordenada. Entonces Dios creó la tierra, hubo un desorden y la volvió a componer. Y no la hizo para que estuviera desordenada. Por eso Dios le vuelve a dar forma, para volver a llenarla. Dios no nos creó para que nosotros estemos desordenados. Dios no nos creó para que estemos vacíos. Nos creó para que el Espíritu Santo more en nosotros. Para eso Dios nos creó, porque Él quiere tener una comunión con nosotros y quiere tener que nuestra vida esté ordenada y en la luz de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, venimos desordenados. Pero gloria a Dios, porque Cristo murió por nosotros. Porque tenemos un Redentor, alguien que nos redime, alguien que nos compró, alguien que pagó el precio. Si tu vida está desordenada, tengo buenas noticias para ti. Cristo vive, y porque Cristo vive, tú puedes también vivir. Con Cristo juntamente estamos resucitados y con Él vamos a gobernar. Esta mañana, si tu vida está desordenada, Dios puede traer orden a tu vida. Si tu vida está en tinieblas, Dios puede traer luz a tu vida. Con que tú le abras tu corazón, es lo que Él pide. Entonces vemos y seguimos viendo que lo primero que Dios hace es crear la luz. En el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo que Dios primero viene es que Él entra a tu vida y trae luz. Porque dice Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo. Jesús hablando. Dice: el que anda en mí no está en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces Jesús entra a nosotros y lo que trae es luz, crea luz en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la luz de Dios? La santidad. Es lo que va a separar el pecado de la santidad. Es lo que va a separar las tinieblas de la santidad. Entonces vemos que Él también separa la noche y el día. Y Dios quiere que aprendamos a separar
lo que es de Dios y lo que es del mundo. Amén. Para poder seguir en esta transición, para poder seguir en este cambio, es necesario que entendamos que las cosas del mundo son del mundo y las cosas de Dios son de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús de los taxes, le dijeron: dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Dale al mundo lo que es del mundo, pero nosotros somos santos, somos apartados. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que la luz de Cristo brille en nuestras tinieblas y que nosotros aprendamos a separar las tinieblas y la luz, a separar lo que es bueno y a separar lo que es malo. Ahora dijimos que Jesús dijo: yo soy la luz de vida y el que me siga. Después de aprender a separar lo que es bueno y malo, porque hay gente que sabe lo que es bueno y malo, después de aprender a separarlo, es necesario que sigamos la luz. Amén. Que escojamos la luz. Amén. Dice la palabra: vence el mal haciendo el bien. Amén. Entonces, haz el bien y vas a vencer el mal. Vive en santidad y el pecado se va a alargar de tu vida. Amén. Entonces tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que decir: yo voy a hacer lo bueno. El pecado va a venir. ¿Por qué? Porque todos de nosotros hay una semilla de pecado ahí. Y hasta que no venga Cristo y tengamos un cuerpo glorificado, el pecado va a querer venir a tocar a tu puerta. Así le dijo a Caín: el pecado está a tu puerta y te tienes que enseñorear de él. ¿Y qué hizo? Fue y mató a su hermano. Amén. Porque no pudo decirle que no al pecado. Amén. El pecado va a venir. La tentación va a venir. Amén. Va a venir el enemigo. Amén. Se van a levantar. Dice la palabra que cuando venga la tormenta, no está diciendo si viene la tormenta, dice cuando venga la tormenta. Amén. Y golpee contra la casa. O sea, va a venir la circunstancia, va a venir la situación, van a venir los problemas. Pero el que está fundado sobre la roca va a prevalecer, va a permanecer. Ahí va a estar fundado y no se va a mover. Pero el que no, dice que grande fue su ruina. Entonces es importante que nosotros decidamos escoger a Cristo. Escoger la santidad. Cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, cuando vengan las cosas que vienen contra ti, es importante decir: no, yo voy a seguir a Dios. Yo voy a seguir a Dios. Cuando aprendemos a hacer esto, también Dios empieza a trabajar en nuestras emociones. Vamos a leer el versículo 6. Dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue tarde y la mañana el día segundo. Estas aguas del Espíritu Santo me las hacía comparar a nuestras emociones. Dios nos creó seres emocionales. Tenemos emocionales porque Dios nos creó con emociones. Amén. Pero Dios nos creó con emociones buenas. Amén. Emociones de amor, paz, Amén. compasión, Amén. gratitud, Amén. esperanza, Amén. inspiración, serenidad, satisfacción y muchas buenas emociones que Dios nos creó. Pero el pecado vino y nos trajo odio, miedo, depresión, Amén. ansiedad, culpabilidad, Amén. envidia, soberbia, egoísmo y muchas otras cosas más. Lo que Dios hizo cuando vio que las dos aguas estaban, las separó. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Es importante separar las emociones. Es importante saber lo que es bueno y lo que es malo en nuestras emociones. Porque hay emociones que te van a llevar a pecar. Hay emociones que te van a llevar a caer. Hay emociones que te van a llevar a esclavitud. Y es necesario
conocer esas emociones. Yo quiero leer el versículo 10, 9, el versículo 9 dice: dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Hasta ahí por ahorita. Entonces le dice a las aguas de abajo, júntense en un lugar. Que estos se llaman mares. Ahora, los mares, agua salada. Esa agua no sirve para tomar. Esa agua no sirve para la agricultura. Y para que sirva tiene que entrar en un proceso para sacar todo lo malo. Y dice la ciencia que es tanta energía lo que se gasta que mejor no lo hace. Entonces nosotros tenemos que poner esas emociones que no son buenas para que des fruto, que no son buenas para que bebas, que no son buenas, tenemos que ponerlas en su lugar. Y si vamos a meterlas por un proceso, tiene que ser por el proceso de pasarla por la roca que es Cristo. Que es el proceso de pasarla por la filtración. Por eso cuando Jesús entró al templo y le entró celos y volteó las mesas, no era que estaba pecando, era un celo sagrado, era un celo de Dios. Y Dios no fue pecado, porque Jesús no pecó. Pero esa emoción fue pasada por el filtro de Dios. Pero nosotros no pasamos nuestras emociones a veces por el filtro de Dios. Nos hacen enojar y la van a pagar. Diente por diente, ojo por ojo. Entonces, lo que hizo Dios es que puso las aguas en un lugar. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando se salen los mares? Un tsunami. Amén, amén. Crea destrucción. Amén. Y billones de dólares en daños. Amén. Tú sabes cuando salen tus emociones o mis emociones del lugar donde tienen que estar, van a crear daños. Y no vamos a darnos cuenta hasta que las aguas se vuelvan a su lugar. Ahí vamos a ver todo el daño que causó. Ahí vamos a ver todo el daño que causaron nuestras emociones. Y vamos a ver que ahora tenemos que reconstruir. Pero gloria a Dios, porque todavía hay vida. Y porque Cristo todavía había su misericordia está en esta tierra. Y si estamos aquí, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Y si hemos causado con nuestras emociones tantos daños, Cristo quiere arreglar nuestra vida. Cristo quiere ayudarnos y enseñarnos a poner nuestras emociones en el lugar donde tienen que estar y someterlas ahí. Y si, vuelvo a decir, y si tú has pasado por esto y a lo mejor has causado emociones, con tus emociones daños, pídele perdón a Dios. Humíllate delante de Él, porque dice la palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y Él es pronto para levantar. Él está para nosotros. Si no estuviera para nosotros, para ayudarnos a nosotros, Él nunca hubiera mandado a su Hijo. Pero Él mandó a su Hijo porque Él sabía que necesitábamos su ayuda. Entonces Él quiere levantarte. Él no quiere que te quedes con esas emociones y con todo destrozado y ya todo, y echemos todo a perder por emociones que han dañado nuestra vida, han dañado nuestro ministerio, han dañado nuestro hogar. Yo una vez, por emociones, eché a perder muchas cosas. Y yo yo decía, ya no regreso a Dios. Y un día Dios me dijo, ¿tú crees que lo que tú hiciste vale más de lo que hizo mi hijo por ti? Me rompió. Y le pedí perdón. Porque no lo merecemos. No merecemos su perdón. Si tú le has fallado, hay un amor tan grande, hay un amor tan profundo que dio en su vida el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, para que no te quedes destruido. Porque Él no te creó para que seas vacío y desordenado. Él creó para que seas habitado por su Espíritu Santo. Dale un aplauso a Cristo.
Entonces separa Dios las aguas. Y hay emociones de Dios. Hay emociones que Dios quiere que sentamos. El gozo, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mira, el mundo tiene un gozo. Ese no es el gozo de Dios. Ese no te va a dar unas fuerzas. Te da gozo por un momento y después te deja todo arruinado. Están tomando y el próximo día tienen dolor de cabeza. Pero el gozo que Dios te da es tu fortaleza. Jesús dijo, te doy una paz que el mundo no te la puede quitar, porque el mundo no te la dio. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que estás pasando por todas dificultades, por tribulaciones, pero tú sabes que el grande, que el eterno, que el Dios que creó todo está a tu lado y que tarde o temprano va a pasar toda esta tribulación. Es una paz que te trae una confianza en Dios. Y el mundo no te puede dar eso. Y esas son las emociones de arriba. Esas son las emociones que Dios te quiere dar. Esas emociones que Dios te quiere dar porque te van a levantar. El Espíritu Santo vino a consolarte. Vino a darte consuelo. Vino a darnos consuelos en los tiempos de aflicción. Dice que Él cambia el lamento en baile. Dice que Él pone cántico nuevo en nuestra boca. Yo no sé quién quiere cántico nuevo en su boca, pero yo quiero cántico nuevo en mi boca todos los días de mi vida. Entonces sigue diciendo el versículo 9, que se juntaran las aguas, dice, que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana y el día tercero. Cuando aprendemos a someter estas emociones, dice que salió tierra. Y esta tierra es una tierra fértil, porque empezó a dar frutos. Cuando podemos controlar nuestras emociones, podemos empezar a dar frutos del Espíritu. Pues nuestra vida empieza a dar frutos. Y no solamente los frutos del Espíritu, pero cosechas para Dios de almas. Podemos empezar a resplandecer para Dios. Pero necesitamos que aprender a controlar las emociones. Y entonces esta tierra fértil sale dentro de nosotros. Y va a dar fruto, y va a dar semilla, y va a dar comida, porque dio comida para ellos, y dio comida para los animales, y dio comida para las bestias del campo. Entonces de ti va a salir comida, que es la palabra de Dios. Tú vas a estar hablando, y vas a estar sembrando semilla, y vas a estar dando fruto a tus hermanos, a tus familiares, a la iglesia, en las calles. Entonces tú vas a ser de bendición. Entonces después Dios crea las estrellas. Dios quiere que brillemos. Dice en el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día, la noche, y sirvan ¿de qué? De señales. Tú y yo somos señales. Para esta tierra, para este mundo, porque a través de ti, a través de mí, nosotros vamos a decir, Jesús viene pronto. Somos una señal para la tierra. El que no quiere oír, el que no quiere entender, ya de ellos, pero nosotros somos la señal, como Juan el Bautista, que dijo, prepara el camino, arrepentidos. Y nosotros somos esa señal que tenemos que decirle a la tierra, al mundo, a la gente allá afuera, que Cristo viene pronto. Amén. Y dice,
¿Qué versículo estamos ahí? Oh, señala, para las estaciones, para los días y los años. Jesús le dijo a los fariseos que ellos sabían distinguir el tiempo porque veían nubes. Y dice, tú ves nubes y dice, va a llover. Tú sientes el viento y dices, mañana hará calor. Y no puedes discernir el tiempo que estaba ahí Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender a discernir el tiempo. Y la iglesia, ¿sabes cuándo dijo que iba a ser el final del tiempo? Cuando el evangelio se predicara por todo el mundo, hasta los fines de la tierra. Significa que tú y yo somos señal de los últimos tiempos. Y somos una profecía cumpliéndose. Amén. Entonces dice el versículo 15: y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y la puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue tarde y la mañana el día cuarto. Dice Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, los que entienden este proceso, los que entienden que tú y yo somos señales de Dios para la tierra. Tú y yo fuimos creados para decirle al mundo de Cristo. Los que entendemos esto, vamos a resplandecer, vamos a brillar, así como brilla el sol en el día y la luna en la noche, en medio de las tinieblas, en medio de todo el pecado. Vamos a resplandecer la luz de Cristo. Porque Dios nos creó para resplandecer. Por eso dijo Jesús que la luz no se pone debajo del tambo de la cama a esconderla, sino se pone arriba para que resplandezca. Y es más, Dios nos compara a una ciudad encima de un monte para brillar. Entonces nosotros tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Tenemos que brillar. Y cuando nosotros empezamos a darle al Espíritu Santo cabida, y nosotros empezamos a rendirnos al Espíritu Santo, y empezamos a decir, ok, estas emociones no son buenas para mí, estas emociones me van a parar, estas emociones me van a atar, esto sí es bueno, esto no es bueno, voy a seguir lo bueno. Entonces podemos empezar a brillar en medio de nuestro trabajo, en nuestra casa, en las escuelas, donde quiera que vayamos, van a ver que somos diferentes. Van a ver la luz de Cristo. Y así como las estrellas brillan, así como el sol brilla, nosotros vamos a brillar. Y vamos a darle luz en medio de la oscuridad. Dice: y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos que enseñan la justicia es porque han decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, como han decidido buscar el reino de Dios y su justicia, han aprendido la justicia de Dios, han podido aprenderla y pueden enseñarla. Pero si no buscamos el reino de Dios, si no buscamos su justicia, no la vamos a aprender. La justicia del mundo está tan corrompida. La justicia de afuera, de las escuelas, del gobierno, está tan corrompida. Ellos van a querer meter su justicia, ellos van a querer meter sus enseñanzas. Y si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la luz, la tiniebla de ellos nos va a ganar a nuestra luz. Pero cuando buscamos la luz de Cristo, cuando buscamos el reino de Dios, cuando estamos ahí aferrados, porque no sé si saben, pero la Biblia dice que este camino es para valientes.
Es más, dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Que no es para cobardes. So, si te acobardas, pídele a Dios valor. Porque a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo 3 veces. Y no estás solo, el Espíritu Santo está a tu lado. El Espíritu Santo es el que te va a dar esa valentía para decirle no a las tinieblas, para decirle sí a la luz, a la santidad de Dios. Y podamos resplandecer así como las estrellas. Y podamos hacer las señales que Dios nos ha mandado a hacer. Porque Dios dijo que esas señales que Jesús hizo nos iban a seguir aquellos que le creen. Nosotros creemos, nos tienen que seguir esas señales, pero tenemos que poder resplandecer a Cristo Jesús en nuestra vida, no solamente con las señales, pero con nuestro estilo de vida, porque va a llegar un día que vamos a estar en frente de Dios y podemos decirle: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y nos va a decir: fuera de mí, hacedores de maldad. So, no solamente es las señales, que las señales nos van a seguir, pero también es nuestro estilo de vida, que las dos vayan en un camino, porque así Cristo impactó el mundo, así fue que Cristo impactó el mundo, así fue que Cristo en 3 años impactó el mundo, viviendo una vida justa, santa y haciendo los milagros de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 20. Bueno, aquí voy a parafrasear esto, porque el 5.º día y el 6.º día Dios crea los peces del mar, crea las bestias, crea los animales de la tierra, pero también crea al hombre en el 6.º día. Y cuando crea al hombre, le dice: señorea sobre todos los animales. Amén. O sea que Dios te creó para que tengas autoridad. Autoridad en Cristo Jesús. Pero lo chistoso es esto: Dios le da autoridad sobre todos los animales, sobre todas las bestias del campo, de las aves y del mar. ¿Quién engañó a la mujer? La serpiente. Amén. ¿Y por qué Adán no le dijo a la serpiente: ¿qué has hecho? Si él tenía la autoridad. Amén. ¿Por qué no le dijo: sabes qué? Te voy a llevar con Dios? Al lugar se dejó engañar. Amén. Y yo te voy a decir algo: el enemigo va a usar gente para engañarte, va a usar ¿cómo se dice? Que se seduzca ya. Se me olvidó la palabra, perdón. Va a usar artimañas para engañarte. La serpiente no fue Adán, la serpiente fue Eva. Y el amor que Adán tenía a Eva causó engaño. Entonces el enemigo va a hacer sutilmente formas para hacerte caer. El pastor, cuando yo era joven, me decía: el enemigo te ve y te puede decir: bueno, a este no lo tumbo en 1 año, entonces hace plan para 10 años. Y esos 10 años se está trabajando para que tú caigas. Pero si esos 10 años te permaneces de la mano de Dios, amén, Dios te va a hacer, porque amén, dice la palabra que Él es poderoso para que nosotros podamos estar firmes. Pero si no nos permanecemos en Dios, en menos de 10 años nos hace caer. Y fue verdad. Esas palabras que el pastor me dijo fue verdad en mi vida. Yo vi cómo el diablo me hizo caer. Y no fue mis decisiones. Lo que yo hice, el derecho que yo le di cuando Dios ya nos había dado la autoridad. Dios ya me había dado la autoridad. Deuteronomio dice que nos puso por cabeza y no por cola. No nos puso para que estemos
que el enemigo esté sobre nosotros y esté ahí oprimiéndonos y oprimiéndonos y oprimiéndonos. No nos dio autoridad. Pero a veces el enemigo usa otras cosas para que no actuemos en esa autoridad. Entonces la serpiente engaña a Eva, Eva le da de comer a Adán y entra el pecado. Y lo peor es que cada quien se echó la bolita. No le eches la bolita a nadie. Reconoce tu pecado. Un día Dios me dijo, y esto también cuando empezó el proceso de Dios jalarme para atrás, me dijo, tú eres como Saúl. Ay, Dios mío. Digo, ¿te importa tanto tu vida? No quieres dejar ir tu vida. Saúl no quería dejar ir el reino. Dijo, si esa vida no es tuya, yo te la di y no la quieres dejar ir por mí. Yo lloraba delante de la presencia de Dios y dije, no, Señor, perdóname, 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 perdóname. Me humillé delante de Dios, porque yo sé que Dios rechazó a Saúl y yo no quería que Dios me rechazara a mí. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él nos da nueva oportunidad y Él nos está aquí para darnos esa nueva oportunidad. No dejes que nada te engañe. Tienes la autoridad de Cristo, tienes esa autoridad. Y dice que el 7 días descansó. ¿Quién quiere entrar en el descanso de Dios? Yo quiero entrar y que diga, siervo fiel. En lo poco me hiciste fiel y en lo mucho te pondré. Vamos a entrar a ese lugar. Vamos a entrar. Yo te invito que te examines tú mismo. Yo me he tenido que examinar en mi vida. Es más, y no va a ser una vez, va a ser, yo tengo que seguir examinándome. Todos tenemos que seguir examinándonos. No porque una vez te examinaste y ya, oh, ya estuve ahí. No, hay que seguir examinándonos. Entonces yo te invito a que nos examinemos y le digamos a Dios, aquí estoy, me rindo delante de ti. Y vas a ver que Dios te va a levantar esta mañana. Esa es la palabra de hoy.